La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué personaje tan importante en un día como hoy, 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia? Monseñor Víctor Masalles, obispo de las diócesis de Peravia, de la provincia de Peravia, de San Cristóbal y de San José de Ocoa. Muy buenos días, Monseñor, enhorabuena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias y contento de estar en contacto con ustedes y con la teleaudiencia. Tenemos muchos temas, Monseñor, pero casi siempre que lo invitamos, uno quisiera tratar muchísimos temas, pero siempre tenemos que caer en el tema de las causales del aborto, especialmente por las declaraciones del presidente a un medio extranjero donde él favorece las causales, y entonces el comunicado de los obispos en donde expresaron su posición, para además, ya ustedes no solamente hablan de los causales en términos religiosos, sino que también se apoyan en la Constitución de la República, que establece el derecho a la vida desde la concepción. Quisiera por eso comenzar con esa parte, Monseñor. Bueno, pues sí, esa declaración, la verdad, en un tiempo de Navidad como que causó en el mundo religioso, aquí estamos hablando de tanto el mundo católico como dentro de las iglesias cristianas, una gran tristeza que fuese exactamente en tiempo de Navidad, en el tiempo en que celebramos el nacimiento del Salvador. Pero esas parece que son sus posturas, o al menos, si no son las suyas, son las del partido, como unas líneas de partido que parece que llevan. Sin embargo, claro, aquí el problema está en que hay varios elementos a tomar en cuenta, fuera del religioso, que nosotros también consideramos. Pero aparte de este está el jurídico, está también el médico, el científico, y después también está el constitucional. Aquí está el problema de que cuando un presidente jura defender la Constitución, no hay que defenderla hasta de las ideas propias. Porque cuando yo no pienso como la Constitución, yo tengo que defenderla en contra de las ideas mías que van en contra de esa Constitución, ¿entiendes? O sea que si yo no pienso como piensa la Constitución, mi deber como presidente y como diputado y como senador es defender la Constitución. Y la Constitución es clara al respecto. La Constitución ya siempre ha hablado en el artículo 37 de que la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte. Por lo tanto, esa es la idea que hay que defender mientras esa sea la Constitución vigente. Esa es la idea tan clara que hemos tratado de dar, porque como pareciera que no se escuchan las ideas científicas y las ideas jurídicas, entonces hay que apelar también a las ideas constitucionales actuales. Hay un artículo muy bueno de la doctora Patricia Acra, el médico víctima de las causales. Es un muy buen artículo, de los mejores artículos que ha habido en estos últimos tiempos a nivel médico de lo que son las causales. Pero se desoyen las razones médicas y parece que todo se reduce a politizar un tema que para nosotros no puede ser politizado. Porque cuando hablamos de la vida humana, que es el mayor bien del ser humano, no podemos politizarla y darle valor o no en función de las ideas políticas que uno pueda tener o de la ideología, sino del don en sí mismo inherente, que es la vida, que hemos recibido todos y que todos también tenemos que defender. Pero lamentablemente, Monseñor, no solamente aquí, sino a nivel mundial, es un tema político. Por ejemplo, en los Estados Unidos veíamos al presidente Trump con todos sus problemas, sin embargo defendía la vida. Y en sentido general el Partido Demócrata es un partido pro aborto. Es decir que parece que el tema lamentablemente siempre cae en las redes políticas. Sí, porque es una agenda internacional. El problema está en que el aborto, más que política, se hace política para abrirse a un negocio. El aborto es un negocio. Y el negocio, ese negocio está cerrado en la República Dominicana y quiere abrirse las puertas. Por eso, no solamente es política, sino una política de presión, buscando que los países se abran a esta realidad para defender las multinacionales que utilizan el aborto para medio de enriquecerse y de poder incluso vender productos y vender el producto final por piezas o entero. O sea, es espantoso lo que uno acaba viendo cuando uno descubre el intríngulo que hay detrás del negocio del aborto. Y entonces, claro, tiene un montón de bocinas
que están a favor de ellos muchas veces, y es una pena cuando un médico que con el juramento de Hipócrates habla bien claramente en contra del aborto, es capaz de violarlo. Un jurista que es capaz de presionar a nivel jurídico en contra de sus propias, de las convicciones obvias y naturales, y sobre todo políticos que sean capaces incluso de violentar una constitución. Estoy hablando en el mundo entero. Nosotros apelamos a que el presidente Luis Abinader, por lo menos, independientemente de las ideas que pueda tener, sea capaz de defender la constitución tal como se encuentra en estos momentos en la República Dominicana. No sé si usted vio, monseñor, a mí me preocupó que en la entrevista que se están haciendo para los miembros del Tribunal Constitucional, específicamente hace un par de días, le hicieron a los postulados, le hicieron la pregunta de las tres causales y de la Constitución, y me sorprendió cómo algunos de los juristas defendieron las tres causales y decían que no afectaba a la Constitución. Entonces uno se sentiría tentado a pensar que esos que opinen así serán los seleccionados, y eso podría romper el equilibrio en el Tribunal Constitucional. No debe extrañarle. Cuando le preguntan es simplemente para saber a quién elegir. Exactamente lo que has dicho, Ramón. Es así, es que se declare, que diga lo que piensa. Ok, ahora elegimos a lo que pensamos, ¿no? Entonces, este es el punto delicado. El punto delicado es que no se preocupó en cuánto afán tiene el jurista en defender la Constitución, sino qué piensa al respecto de los temas paralelos para ver si podemos afrontarlo. Porque aquí viene un problema que podemos llegar a tener un tribunal constitucional que viole la Constitución. Y ese es el punto. Entonces, cuando estamos en un momento de sustituir miembros del Tribunal Constitucional, no hay cosa peor que seleccionarlo en función de personas que sean capaces de ir en contra de esa misma Constitución y que se elaboren leyes que la violen. Porque de esta manera estamos hablando aquí de que estamos preparando el camino para que, si no se logra pasar las tres causales, se cambie la Constitución y entonces, a fin de cuentas, sí se haga. Eso es el triste destino que parece que podría tomar esto si no se toman medidas al respecto y se eligen los candidatos adecuados. Me consta de candidatos con mucha idoneidad que han sido eliminados y que son pro vida, y que cuando es pro vida reciben obstáculos. Hay unas cuantas personas, elementos claves allí que paran ahí, que detienen y desaparecen el expediente y lo anulan. Ojalá que fuera, yo daría lo que fuera por estarme equivocando, pero es la información que he recibido y que parece que es algo así real. Ahora viendo los cuestionarios, y pareciera que lo más importante es, ¿usted está dispuesto a violar la Constitución con las tres causales o con cualquier cosa de género y cualquier cosa de esta? Entonces, es penoso que le hagan decir a todo el mundo, porque a fin de cuentas el que va a decidir sabe muy bien lo que piensa todo el mundo al respecto y podrá tomar cartas en el asunto. Monseñor, es cierto que las tres causales siempre en todos los países es el preámbulo para el aborto libre. Vimos como en España se discutía en diciembre ya el aborto de forma tal que la mujer cuando lo desee lo puede hacer independiente de las causales. Sin duda, camino a eso. Lo que pasa es que no siempre es fácil. Los escollos que pasa al llegar al aborto libre son difíciles, pero ciertamente la triste historia es que las causales han sido brechas para poder abrir. De hecho, voy a decir una palabra muy arriesgada aquí. El aborto está permitido en la República Dominicana según la Constitución que se está presentando. Y eso va a usted decir, ¿cómo es eso? Ya el Código Penal permite que cuando la medicina ya no permite solucionar un problema entre el hombre, entre la madre y el hijo, y está en gravedad, tiene que actuar en caso de necesidad. Eso está legislado en el Código Penal en el artículo 22. Es decir, que cuando hay que proceder a interrumpir una vida en un caso de extrema necesidad, eso ya está contemplado en la Constitución, en el Código Penal que se está proponiendo, sin violar la Constitución, porque en el estado de necesidad se permite una situación como esta, causa de fuerza mayor, cuando la persona, evidentemente, el galeno tiene que actuar y no va a ser penalizado, dice el artículo 22 del Código Penal. Sin embargo, lo que quieren es causal sobre eso, que las causales son
la capacidad de que no haya que averiguar, sino que eso está permitido, que haya una declaración de un médico que diga que hay peligro, y sabemos cómo es que funciona en este país esto, y en todos los lugares. La causal es una generalización de un problema. Sin embargo, el estado de necesidad es el afrontar cada caso en cada situación para evaluar que se hizo lo que se tenía que hacer y se trataron de defender las dos vidas, que es a fin de cuentas lo que debería tratar siempre de hacerse. En las causales no. Las causales son flexibilizaciones que permiten que incluso ya en España, ya hace rato que cuando está en juego la salud emocional de la madre, se pueden limpiar la vida, pueden asesinar al niño. Si la mujer está ansiosa, ese es lo grave. Y el aborto también está, vamos a decir, un aborto en el sentido así, cuando no es viable con la vida, ya está legislado en la República Dominicana con los protocolos de salud pública. Un embarazo ectópico ya tiene su manera de cómo manejarse, tiene su protocolo de cómo tiene que procederse, y a fin de cuentas se produce el aborto. Pero se produce un aborto en unas situaciones bien específicas, y también el protocolo está para el embarazo anencefálico, para el ectópico, pero eso es para asegurar que no ocurra como en España, que la causal, porque eso son las dichosas causales, que cuando se permite la causal, una mujer que tiene un hijo con el síndrome de Down también puede abortar, y eso sí que es una aberración, porque no es incompatible con la vida. ¿Entiendes? Cuando hay una causal, es una generalización de un caso. Entonces, eso es el peligro que viene con la palabra causal y la figura en la que consiste la causal, que es diferente a situaciones concretas que hay que afrontar. Y cuando no es viable con la vida, ya está legislado en protocolos específicos de salud pública, cuyo cada caso está ahí señalizado cómo tiene que procederse para que el aborto se produzca. El aborto, tristemente, debe producirse porque si no muere la madre. Y también en el caso de gravedad extrema en causa de fuerza mayor, el médico no va a ser penalizado según el código penal que se está proponiendo. Pero no, aquí viene en política. Esto no es realidad, no es solución de problemas, es política. Y en la política tiene que decir causales. Y cuando un médico, como una persona que se llama médico y que es capaz de decir que eso es mentira, que no ha estudiado o no quiere tomarse la molestia de averiguar la evolución del cuadro de la aprobación de las causales en los diferentes países, cómo es un camino poco a poco que va caminando hacia el aborto libre. Porque es política, y la política lo que quiere es acabar con un estado de aborto libre. Sin embargo, nosotros, defendiendo la vida, no vamos a ser insensatos de pensar que una vida pueda perderse por culpa de no proceder. Y eso está ya todo contemplado entre los protocolos de salud pública y el Código Penal que se está proponiendo en su artículo 22. Monseñor, pero ellos en la parte que más insisten, no es tanto en la malformación ni en el peligro de la madre, sino en el tema de las violaciones o del incesto. Bien. De ahí que es donde ellos más se agarran. Pero ahí está el problema grave. La razón para que se aborte, para que se mate una vida, es por la dignidad. Entonces estamos hablando de dos bienes que son, porque la violación y el incesto son dos realidades que tienen que evitarse y no se persiguen en este país. En este país, por ejemplo, acabo de ver una adopción que se hizo de una niña de 13 años que fue violada por su papá. Y fue dada en adopción hace un tiempo, y el papá, ¿dónde está? Bien, gracias, violó a la hija, produjo incesto, el papá está libre, todo el mundo está libre, y esta causa lo que quiere es que el único que no esté libre es el que es indefenso, que está en la barriga de esa niña. No, eso es algo tan insensato, y entonces uno nota ahí la política que hay detrás. Y claro, porque como es tan claro que el Código Penal ya en la presunta causal del peligro de la madre, ya está en el artículo 22, y en la inviolabilidad, en la inviabilidad de la vida, ya está en los protocolos. Ahora hay que agarrarse de esta otra realidad. Esta otra realidad es una pena y hay que afrontar un problema social grave, pero no se soluciona matando
a la criatura, que es la única que no es culpable en lo que está pasando ahí. Entonces, no tiene que cargar con el niño, no tiene que tener el niño, lo puede dar en adopción, pero hay una vida sagrada ahí, en un ciudadano de la República Dominicana, en las condiciones penosas en que se realiza y se produce, pero es un ciudadano que hay que defender porque tiene derechos constitucionales y sobre todo tiene derechos inherentes al derecho natural. Una persona no puede ser asesinada porque la otra persona va a pasarlo mal por vergüenza o por cualquier otra realidad, por bonito que se quiera pintar. No podemos nosotros eliminar, comparar la eliminación de una vida con cualquier otra realidad que se le quiera comparar a ella. Muy bien, monseñor, agotamos esta parte. Vamos a una pausa comercial con su permiso y lo amable excelente porque vamos a tratar otros temas de muchísimo interés. En unos minutos volvemos con monseñor Víctor Masalles. Quédense ahí.